Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todas y todos a este espacio. Voy a iniciar hoy pidiéndoles un poquito de disculpa porque en el video anterior, que acá les voy a dejar el enlace, me les volé un tema, pero es que ya el video se está volviendo un poquito extenso. Pero este tema lo quiero continuar hoy, solamente ese pedacito, y es la peinada garrafal que le pegaron a la señora Caterine Jubinao, como se hace llamar ella, Katy Jubinao, porque tomó ese video que nosotros le mostramos de Noticias Caracol de la infiltración que hicieron desde la Corte Suprema para decir lo siguiente, se los quiero mostrar. Dice, y los petristas le reclaman a uno que por qué nos alejamos de este gobierno. Aquí tienen las pruebas por qué la corrupción de este gobierno es la misma, quizás peor que lo que siempre criticamos y lo que falta por saberse. ¡Qué asco! Esto no es ningún cambio. Y vamos que me la va cogiendo, esta señora se llama Heidi Sánchez Barreto, que es una concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, y me le da una tunda que esta señora todavía el día de hoy no responde ni se inmuta y ha dejado de postear en la red social X. Qué barrida y qué limpiada. Vamos a verla rápidamente por acá. Le dice, me llama la atención cómo Katy se indigna y habla de corrupción cuando la alcaldía de Claudia López, esa misma que la apoya a ella y que todo este cuento que ella hace es ayudando a patrocinar campaña para la señora Claudia López, no es que haya gobernado de manera muy independiente. Que digamos, por ejemplo, un contratista de la AUSP habló de la entrega de maletines de plata, ojo con esto, en el caso de los cementerios. La Silla Vacía sacó un publi reportaje donde hablaba de los contratos entregados por esa alcaldía a un concejal, los casos de la presunta corrupción de las alcaldías locales, el ofrecimiento de los contratos que denunció otro copartidario suyo en el marco de la discusión del POP. Pero no se vio igual de indignada. Ojo con esto, le canta la tabla. Además de una alcaldía que se hizo elegir con las banderas anticorrupción. En Bogotá, presuntamente se puso en favor suyo para su campaña la maquinaria de la alcaldía. Eso fue verdad. Denunciado en su momento por colegas de su mismo partido. Entre ellas se comenzaron a tirar y la echaron al agua que toda la maquinaria de Claudia López la había puesto ahí a su servicio para que ella saliera elegida representante. ¿Ella es representante? Sí, representante por Bogotá. El tipo Olmedo sale desesperado a buscar un principio de oportunidad, eso lo decíamos en el video anterior y lo decía también el nuevo director de la unidad de riesgo. Solo titulares, solo mejor dicho, expresiones sueltas sin ningún argumento y ninguna prueba, queriendo vincular a gente que al final de cuentas deja de mencionar porque no tiene pruebas, y así quiere ir dañando y mencionando y generando titulares para lograr principios de oportunidades, pero ya se va preso, así que la fiscalía se cansó de este juego de él y de su defensa. Es autónomo, el presidente lo dijo, lo hizo con autonomía, era él el responsable de esa cartera de la unidad de riesgo, la única persona por encima de él era yo, así que si lo hizo fue porque le dio la voluntad, diciendo que su prueba es una libreta que tiene. Ojo, también dice, no puse el video completo porque me lo sancionan, pero también dice por allá que tiene una agenda y en esa agenda tiene anotado y firmado y ahí ponía a escribir a todo el mundo y que la agenda se la pidieron unos compartidarios de Antioquia y que por esa agenda le van a quitar la vida y ese es el único seguro que él tiene. La agenda secreta de Olmedo, este personaje tan oscuro y mentiroso. Hablando incluso sin fundamentos de casos que no le constan. Algunas de sus opiniones se basan en el oportunismo. Esperemos, igual que usted, señora Katy Jubinao, oportunista. Esperemos que la justicia actúe y esto no se quede simplemente en el show mediático que hasta ahora ha sido. Ya la justicia actuó, la fiscalía le dijo, vamos con orden de captura contra este señor Olmedo y el señor Schneider y el contratista que también se mangualó con ellos para robarse todos estos recursos. Devuelva el billete, nuevamente le decimos, señor Olmedo y señora Caterine Jubinao, por favor, deje de ser tan doble moral.
Muy bien. Entonces, en otras noticias por acá, hablando nuevamente de este cuento de la reforma, la señora Paloma Valencia y toda esta cúpula corrupta, en la cual Katy Jubinao también hace parte de la oposición, comenzaron, mejor dicho, con una avalancha de demandas en contra de la reforma. Quieren tumbar la reforma porque es una reforma que ayuda al pueblo, que ayuda a los ancianos, que comienza a brindarle dignidad a los ancianos en el país. Hoy presentaré, dice Paloma, una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional del gobierno de Petro. Hay una avalancha, están sobrecargando el sistema con una cantidad de avalanchas de demandas, el Centro Democrático, Cambio Radical y cada uno de estas personas que lo representan también lo están haciendo de forma individual. En la Cámara, eludiendo el debate y establecieron un régimen pensional que afecta al 41% de los colombianos, además de imponer impuestos a las pensiones de algunos ciudadanos. No les gusta porque los impuestos que se colocaron son justamente en contra de ellos, o en el sentido de que el que más gana más debe aportar, y eso no solamente debe pasar aquí en Colombia, sino que pasa en los países desarrollados de todo el mundo. Canadá, Estados Unidos, el que más gana más aporta. Aquí en Colombia la fórmula, ellos, bandidos, quisieron cambiar la fórmula a favor de ellos, mostrando que en Colombia los ricos había que cuidarlos y, mejor dicho, y protegerlo y tratarlo bonito porque ellos son los ricos, y después se iban y se llevaban la plata. Y vea que con el gobierno Petro se ha sentado a organizar el país, y aquí está llegando la inversión extranjera como nunca había pasado en los gobiernos uribistas. Esta reforma, dice Paloma, pone en riesgo el ahorro pensional de los colombianos y crea una deuda impagable para la juventud del país. Esto es totalmente falso, ese video no lo vamos a ver, sino que les quiero mostrar cómo estos periodistas comenzaron a hablar y comenzaron a utilizar ciertas expresiones que el señor presidente dio en su intervención el día de la firma de la reforma pensional. Vamos a escuchar acá rápidamente. Está parando una avalancha de demandas, dicen que el cuarto debate no se hizo y que esto no pasa un examen constitucional. El presidente llama a los abuelos para que hagan una movilización permanente para defender esta reforma que él logró en el Congreso. Punto y aparte, me llama mucho la atención, Mauricio, Paula, la defensa que hace el presidente Iván Name. Sí, señor. Y quítele ¿cómo se llamará eso? Los epítetos, que es un egoísta, que es un filibustero. Pero el presidente defiende y dice: Iván Name fue el mayor opositor de esta reforma pensional y lo hizo con sevicia. Luego es imposible que lo hubiéramos comprado. Es lo que dice el presidente. Es la segunda vez que el presidente defiende a Iván Name. La primera vez cuando estalló todo este escándalo. Es verdad, pues no es defensa, es la verdad. ¿Por qué hablan de defensa si es la verdad? El mayor opositor a las reformas del gobierno de Gustavo Petro fue el señor Iván Name. Ahí se paró de frente, dilató muchos procesos, tocó hacer esta jugada de última instancia para salvar la reforma porque a manos de este señor se iba a hundir. No es defensa, es la verdad. No hay defensa ahí de ningún tipo. Supuestamente él habría recibido un dinero en el marco de todo este escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, lo hizo a través de X. Y ahora aquí, pues en plaza pública, donde además, dicho sea de paso, sancionar la ley sirvió también para que el presidente, si se dio cuenta, echara pullas para todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo llevó un poquito. Sí, pero este tema, Iván Name, súmele también otra defensa, la del anterior ministro del Interior. Acuérdese que el ministro Velasco también aquí en Redman Noticias, que estuvo con nosotros, había hecho una aclaración, que era imposible que se hubiese comprado a Iván Name porque era el mayor opositor. Se ratifica el presidente en esa línea. Ese creo que es el mensaje. Sí, y recordemos brevemente que lo que se dice que no es línea, es la verdad. Todo el país lo vio. Es que presuntamente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo habría salido 3.000 millones de pesos para Iván Name y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, a la sazón, en ese momento presidente del Senado y presidente de la Cámara, y por lo tanto todos los focos encima de Iván Name, que efectivamente sale a ser defendido como opositor por el ministro del Interior y posteriormente por el presidente Petro, pero que efectivamente en la hora crítica del debate de la reforma pensional se esfumó, se desapareció y dejó la presidencia en la vicepresidenta, que era María José Pizarro. Más afín al gobierno no se puede ser. Es decir, a las 10 de últimas, cuando era el momento crítico de la reforma, Iván Name se esfumó de su rol de presidente del Senado. Más allá no sabemos, habrá que...
¿Cuál? Eso es totalmente falso. El Senado aprueba todo este cuento, el man sigue ahí, normal, todo eso quienes estuvimos siguiendo estas discusiones ahí lo vimos sentado, centrado, trabajando. No sé por qué este periodismo tan irrisorio que ni siquiera se sonrojan cuando quieren llevar un discurso totalmente amañado, oponiéndose a la verdad de lo que los colombianos sabemos y vivimos y vimos. O sea, nos quieren cambiar la percepción de la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Total, el presidente les dice, porque ellos tocan un tema específico ahí que es el que quiero dejarles poner. Que ver qué dice la justicia. Pero hay una cosa importante. Yo creo que de las múltiples iniciativas del presidente Petro, esta de darle una mesada a 3 millones de adultos mayores colombianos de 223.000 pesos es encomiable, es plausible, es un propósito de esos propósitos que tiene que perseguir la política pública y creo que lo hace bien. Ahora, también es cierto que tiene cosas muy malas la reforma pensional. La primera de ellas, no reconocer el punto básico. Aquí hay que aumentar la edad de pensión y a eso le saca el cuerpo a un gobierno, le saca el cuerpo al Falso, falso. Si seguimos aumentando la edad de pensión, o sea, contrario a lo que está sucediendo en países como Europa, en Canadá, que siguen estableciendo la edad de pensión a edades todavía que la persona pueda vivir y gozar de su estabilidad, pues ¿para qué aumentar la edad de pensión para personas que ya no tienen fuerzas para trabajar, que tienen un desgaste de tantos años, 30, 35 años de trabajo? Eso es totalmente indigno. Un político lo va a hacer porque le sube la edad de pensión y inmediatamente se cae en la intención de voto. Sí, pero entonces lo estructural no lo resuelven lo coyuntural, que creo que es plausible, pero no termina siendo una solución de fondo. Pero una cosa que me parece horrible es que le digan a los colombianos mayores de 60 años, vea, aquí está su pensión, pero de aquí en adelante usted es sujeto político y usted es constituyente y usted es poder primario y usted tiene que hacer política. ¡Epa! Y eso no fue así lo que vimos esa locución del presidente. Eso no es así. El presidente le recordó, es que nuestros viejitos, señor periodista, que no me interesa cómo se llame, señor periodista, el presidente le recordó a esos viejos que a pesar de su edad, que a pesar de las humillaciones que los gobiernos de derecha le habían entregado, ellos siguen siendo poder constituyente. Ellos siguen teniendo poder, el poder del voto, el poder del pueblo, hacen parte de las mayorías de este país. Y que de esa manera podían ellos, con su presión social, lograr grandes avances en favor de ellos mismos, que ellos no estaban condenados a un país que los quiere dejar morir, a unos gobiernos que los dejaron abandonados. Y esto me parece una ridiculez total, y a eso es justamente lo que el presidente responde. Le dice, ser sujeto político, porque es que ni siquiera manejan los conceptos básicos de lo que ellos mismos hablan. Ser sujeto político es ser ciudadano. Así de fácil, señor periodista o no sé, comentarista. Ser sujeto de derecho es la base de la democracia. Cuando la sociedad es sujeto político y no súbdito, hay democracia. Si no, hay feudalismo. Como a ellos les encanta los feudales porque se creen de estrato 50, mientras los ancianos los miramos, ¿cierto? Por allá en una esquinita bien apartado, o esclavitud o premodernidad. Una discusión de la constitución del sujeto en la filosofía es importante. Así es, el presidente le recuerda a esos millones de ancianos del país que son sujetos políticos, que tienen poder. ¿Cuál es el miedo, señor periodista? ¿Cuál es el miedo a que nuestros viejos apoyen a quienes los han apoyado? Y así va a ser, y el 2026 va a ratificarse eso de una manera contundente. En otras noticias por acá, el presidente Gustavo Petro sigue anunciando cosas muy positivas. Estuvo con el ministro de Defensa y el viceministro y rector de la escuela militar, Universidad Militar Nueva Granada, vigilada Supereducación, el señor retirado Alberto Ayala. Representan los avances de la ampliación de cobertura de estudiantes con gratuidad en la matrícula en Colombia. ¿Qué es esto, mi gente? Para resumirles rápidamente, pues usted sabe que el gobierno está dando de forma gratuita matrícula en Colombia. Y esto incluye también matrículas para soldados profesionales y policías. Y aquí está, ¿cierto? También, ¿qué sucede? Les voy a explicar rápidamente. Jamás se había visto esto en el país.
Los chicos que iban a prestar el servicio son chicos pobres, o que van a prestar el servicio son chicos pobres, que no tienen garantía y muchas veces no tenían nada que hacer. Muy pocos tienen ese tipo de vocación, pero como es una salida a mi pobreza, yo me voy para allá a arriesgar mi pellejo por otro, por un salario. Un salario que no es muy buen salario, que con este gobierno se ha intentado aumentar de una manera significativa para darle dignidad a estos policías y militares. ¿Qué sucede? Todos estos chicos y chicas se les va a garantizar que puedan estudiar carreras profesionales, porque uno de los principios de la campaña del presidente Petro era educar la fuerza pública y hoy día se está viendo con todo esto. Vamos a ver este hilo. Estos resultados abarcan tanto a los estudiantes de las escuelas de formación de la fuerza pública a través de MinDefensa como a los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas, lo que les acabé de decir. El ministerio avanzamos en el 2024 con la cobertura de estudiantes de pregrado de las instituciones educativas superiores públicas del país con Puedo Estudiar, pasando del 80 al 95% y aumentando la destinación presupuestal, pasando de 1.5 billones a 2.2 billones en este año. Además, con la nueva iniciativa de gratuidad de MinDefensa a través del decreto 1907-2023, se facilitará el acceso a más, ojo con esto, a más de 10.000 personas de la fuerza pública a educación superior en el país. Ahí está, un aplauso al señor presidente cumpliendo lo de campaña. Quiere una fuerza pública educada y le está brindando las garantías. El uribismo, querido militar y querido policía, si usted tiene familia militar y policía, compártale este video para que vean la importancia de un gobierno que quiere que ellos se superen, que tengan dignidad, que quieran estar ahí. Estoy aquí porque quiero servir, yo tengo mi profesión, aún así quiero servirle a la patria desde este perfil, pero no, ya yo logré mi profesión, creo que cumplí mi fase y mi tiempo acá, me retiro a la vida civil, pero ya llevan una profesión y no van simplemente a engrosar listas de desempleo. Este es un gobierno que sí piensa en los héroes, como usted, señor policía y señor militar. La política de gratuidad Puedo Estudiar tiene como una función acabar con la discriminación, hacer gratuita la educación superior y acelerar a las personas, acercarlas, a las personas que más lo necesitan en todo el territorio nacional. Eso lo dijo el señor Gustavo Petro en ese escenario. Esto jamás se había visto sino en un gobierno progresista que piensa en la gente. Y vamos por acá para cerrar rápidamente. Ya el Partido Verde tiene asignado candidato para la presidencia de la Cámara. Le toca al Partido Verde asignar presidente y se asignó al señor, acá se los tengo, Jaime Raúl Salamanca Torres. Este señor viene de la cuota del señor Carlos Amaya, quien es actualmente el gobernador de Boyacá, si no me equivoco. Pues digamos que ficha, él mismo salió a decir, yo no tengo ficha, yo no tengo a nadie, aquí la gente es autónoma y todo eso, pero sabemos que este señor, que hoy será, Dios mediante, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, va a ser o va a tener la responsabilidad de apoyar al gobierno de Petro. Ya estuvo reunido con el presidente Petro y con todo eso, y por eso tiene este apoyo, lógicamente, para sacar adelante todos estos proyectos en favor del pueblo. Yo creo que la visión es ideal y es la misma. De esta misma manera, avanzamos en, bueno, esto fue lo que el presidente tuiteó con referente a los cupos. Son más de, me interesa el número, más de 800.000 estudiantes a nivel nacional van a tener matrícula gratuita en universidades públicas. Y para finalizar por acá les tengo algo que me llamó mucho la atención. Un hallazgo, y me da mucha risa porque por allá había salido Paloma Valencia, la Cabal, a hablar de que Petro ya estaba expropiando, de que iba a acabar con los señores de la rebaja, y mejor dicho, y vamos que encontraron un desfalco de Dios y Señor enorme ahí. Los hallazgos que se encontraron en Corservir van más allá de la millonaria pérdida. Dios mío, se perdieron millones y millones de pesos en este cuento de esta gente que estaba administrando la farmacia, las rebajas. Dice, hallazgo de la Supersolidaria en Corservir.
con base en el informe diagnóstico del agente especial. Pérdidas reportadas con corte a diciembre de 2023. Se estaba perdiendo esa platica, mi gente. Ahí no habían ganancias. Ascienden a 33.000 millones de pesos. Con razón, cuando Petro dijo que iban a intervenir a esta farmacia, salieron como perros rabiosos toditos a pelear y demoraron tuitando y posteando y mejor dicho con videos como 2 días porque Petro iba a acabar con esa farmacia que era mejor dicho. Aquí está el resultado. En realidad lo que estaba pasando era que se estaban robando esto. A corte de mayo las pérdidas ya totalizan 61.000 millones de pesos. Desde febrero de 2022 la cooperativa empezó a generar pérdidas. Desde febrero, es decir, este fue un desfalco más que nos dejó el señor Iván Duque. La disminución en ventas no se ve reflejada en las comisiones y salarios de los directivos, es decir, se le paga trabajo, se le paga a los empleados, se paga servicios, se paga, pero la entrada no está dando para eso, es decir, que está en saldo rojo la empresa. Entregas de entre 6.000 y 7.000 millones mensuales a proveedores que tienen plazos largos de entrega y produce desabastecimientos en la farmacia. Esto, mi gente, estaba al servicio del uribismo y todo lo que está al servicio del uribismo simplemente se quiebra. Así es. Entonces, la invitación, mi gente, hoy es que por favor me apoyen. Nuevamente les pido el favor de que me apoyen en mi Nequi y les dejo el número y les dejo también código QR para que por favor me envíen desde $1 en adelante. Para mí es muchísimo, para usted puede ser muy poco, pero me ayudan a seguir trabajando con este periodismo y opinión diferente para que usted esté bien informado. De igual manera, si es primera vez que está por acá, le pido el favor que se suscriba a mi canal y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao.